pueblo de las Cruces de Tijeras. Hay lugares que no aparecen en los mapas. Pequeños pueblos escondidos entre carreteras, montañas y caminos olvidados. Lugares donde nadie se detiene y donde, al caer la noche, parece que el tiempo deja de avanzar. Esta historia ocurrió en una carretera de Veracruz, mientras un hombre viajaba con rumbo hacia Tabasco. Eran más de las 2 de la mañana cuando descubrió que algunas desviaciones existen por una razón. Y que hay pueblos a los que uno puede entrar, pero de los que no siempre se sale solo. Llevaba varias horas conduciendo. La carretera estaba completamente vacía. No había vehículos delante de él, tampoco luces a sus espaldas. A ambos lados del camino solo se extendían árboles, maleza y una oscuridad que parecía no tener fin. Hacía kilómetros que no veía una casa, una tienda ni una gasolinera. Además, no había comido en todo el día. El cansancio empezaba a cerrarle los ojos y el hambre se hacía cada vez más difícil de ignorar. Fue entonces cuando observó una pequeña salida de tierra al lado de la carretera. No había señalización, tampoco un letrero que indicara el nombre del lugar. Sin embargo, a lo lejos podían verse algunas casas y varias luces muy débiles. Pensó que tal vez se trataba de una comunidad pequeña. Quizás alguien vendería comida, agua o, al menos, podría indicarle dónde estaba la gasolinera más cercana. Sin pensarlo demasiado, abandonó la carretera y tomó aquella desviación. El camino era estrecho y estaba lleno de piedras. Las ramas de los árboles rozaban los costados del automóvil mientras avanzaba. Después de algunos minutos, llegó al pueblo. Era más pequeño de lo que había imaginado. No había más de 20 casas, distribuidas a ambos lados de una calle de tierra. Algunas estaban construidas con madera, otras, con paredes de concreto deterioradas por la humedad. No había iluminación pública. Tampoco perros, música, conversaciones ni televisores encendidos. Todo estaba en silencio. Detuvo el automóvil en el centro del lugar y apagó el motor. Durante algunos segundos permaneció sentado, observando las casas. No vio a nadie. Bajó del vehículo y caminó hasta la vivienda más cercana. Tocó la puerta. Buenas noches. ¿Hay alguien ahí? Nadie respondió. Volvió a tocar, esta vez con más fuerza. Disculpe. Solo estoy buscando algo de comer. El interior de la casa permaneció completamente en silencio. Caminó hacia la siguiente propiedad y repitió lo mismo. Nada. Probó en una tercera casa. Después en una cuarta. Ninguna puerta se abrió. Pensando que quizás los habitantes desconfiaban de un extraño que llegaba durante la madrugada, sacó varios billetes de su cartera y los levantó en el aire. Tengo dinero. No quiero molestar a nadie. Solo necesito comprar un poco de comida. Su voz se extendió por la calle vacía. No recibió respuesta. Fue entonces cuando observó algo extraño en la puerta que tenía delante. A la altura de sus ojos había unas tijeras abiertas, sujetadas con alambre. Las dos hojas formaban una cruz. Pensó que podía ser una decoración o una especie de amuleto. Pero cuando miró la casa de al lado, descubrió otra cruz idéntica. Después vio una tercera. Y otra más. Todas las puertas del pueblo tenían unas tijeras abiertas formando una cruz. Algunas estaban oxidadas. Otras parecían nuevas. Pero todas habían sido colocadas exactamente en el mismo lugar. No sabía qué significaban. Sin embargo, algo dentro de él le decía que debía marcharse. Guardó el dinero y comenzó a caminar de regreso hacia el automóvil. Mientras avanzaba, sintió que ya no estaba solo. Primero escuchó un leve susurro proveniente de una de las casas. Después otro. Levantó la mirada y vio una silueta detrás de una ventana. Era una persona observándolo desde la oscuridad. En la vivienda siguiente había otra. Y otra más. Los habitantes sí estaban despiertos. Permanecían ocultos detrás de las cortinas, mirando fijamente cada uno de sus movimientos. Algunos murmuraban cosas que no alcanzaba a comprender. Otros simplemente permanecían inmóviles. Ninguno salió para detenerlo. Ninguno respondió a sus preguntas. Solo lo observaron mientras subía al automóvil. Encendió el motor y se marchó. Al mirar por el espejo retrovisor, vio que las siluetas seguían detrás de las ventanas. No se movían. No levantaban las manos. Solo lo miraban alejarse. Después de conducir durante varios kilómetros, encontró finalmente una gasolinera abierta. Había luces blancas, 2 surtidores y una pequeña tienda. Por primera vez desde que había entrado en aquel pueblo, sintió alivio. Estacionó el automóvil y bajó para comprar algo de comer. Al acercarse a la caja, llevó la mano al bolsillo. Su cartera no estaba. Revisó el pantalón, el asiento del vehículo y el suelo alrededor del automóvil. Nada. Recordó que la última vez que la había tenido entre las manos fue cuando mostró el dinero en medio del pueblo. Seguramente se le había caído allí. Miró la hora.
Eran más de las 2 de la mañana. La idea de regresar le provocaba miedo. Pero dentro de la cartera llevaba documentos, dinero y algunas tarjetas importantes. No podía abandonarla. Volvió al automóvil y recorrió nuevamente la carretera. Durante todo el trayecto trató de convencerse de que no había ocurrido nada extraño. Quizás los habitantes simplemente desconfiaban de los viajeros. Tal vez las tijeras eran una tradición local. Tal vez aquellas figuras detrás de las ventanas solo eran personas asustadas por la llegada de un desconocido. Cuando encontró la desviación, volvió a tomar el camino de tierra. El pueblo seguía exactamente igual. Oscuro. Silencioso. Inmóvil. Detuvo el automóvil en el mismo lugar. Encendió las luces altas y descendió. La cartera estaba en medio del camino, justo donde había sacado el dinero. Caminó rápidamente hasta ella y la recogió. Entonces escuchó los susurros nuevamente. Las personas seguían detrás de las ventanas. Pero esta vez había algo diferente. Ya no parecían tener miedo. Algunas sonreían. Otras levantaban lentamente una mano, como si se estuvieran despidiendo. Sintió un escalofrío. Guardó la cartera, corrió hacia el automóvil y abandonó aquel lugar sin volver la vista atrás. Cuando regresó a la carretera principal, aceleró todo lo que pudo. Durante varios minutos, lo único que escuchó fue el motor y el sonido de las llantas sobre el asfalto. Entonces apareció una luz en el retrovisor. Al principio creyó que otro automóvil se acercaba. Pero aquella luz no estaba sobre la carretera. Flotaba varios metros por encima del suelo. Era una pequeña esfera de fuego. Poco después apareció otra. Y después una tercera. En cuestión de segundos, varias bolas de fuego avanzaban detrás del automóvil. Se movían de un lado a otro como si tuvieran vida. El conductor se frotó los ojos, convencido de que el cansancio le estaba haciendo imaginar cosas. Pero las luces seguían allí, cada vez más cerca. Mientras las observaba por el retrovisor, no se dio cuenta de que algo había aparecido delante de él. Cuando volvió la mirada hacia la carretera, frenó de golpe. Una mujer estaba parada sobre el cofre del automóvil. No había escuchado ningún impacto. Simplemente había aparecido allí. Tenía el cabello largo y oscuro, extendido sobre su rostro y sus hombros. Su piel parecía demasiado pálida. Pero lo peor eran sus ojos. Eran completamente negros. La mujer inclinaba lentamente la cabeza hacia un lado mientras lo observaba a través del parabrisas. Después comenzó a sonreír. Sus dientes eran largos, amarillentos y desiguales. La sonrisa se extendió hasta formar una expresión que ningún rostro humano debería ser capaz de hacer. El hombre quedó paralizado. La mujer acercó el rostro al cristal. Sus labios comenzaron a moverse. Parecía estar diciendo algo. Pero desde el interior no podía escucharla. Entonces golpeó el parabrisas con la frente. Una vez. Luego otra. El vidrio comenzó a agrietarse. Sin saber qué más hacer, el conductor comenzó a rezar. En el espejo retrovisor llevaba colgado un pequeño rosario. Lo tomó con fuerza y comenzó a repetir una oración en voz alta. La mujer dejó de golpear el cristal. Su sonrisa desapareció. Sus ojos negros se llenaron de rabia. Abrió la boca y soltó un grito que no parecía humano. Después bajó lentamente del cofre y se colocó a un lado del automóvil. El conductor pisó el acelerador. Durante algunos segundos, creyó que la había dejado atrás. Entonces vio por el retrovisor que la mujer continuaba de pie en medio de la carretera. Las bolas de fuego se movían a su alrededor. De pronto, todas comenzaron a perseguirlo. Una de ellas chocó contra la parte trasera del automóvil. El vehículo se sacudió. Otra impactó contra una ventana lateral, haciendo estallar el cristal. Pero no fue el golpe lo que más lo aterrorizó. En el momento del impacto, una imagen apareció dentro de su cabeza. Vio a un hombre amarrado sobre una mesa de madera. Varias figuras rodeaban su cuerpo mientras sostenían tijeras abiertas sobre su pecho. La visión desapareció en menos de un segundo. Otra bola de fuego chocó contra el automóvil. Esta vez vio a una mujer arrodillada dentro de una habitación llena de velas. Alguien colocaba cabellos, ramas y pequeños huesos dentro de una figura hecha a mano. Cada impacto producía una visión diferente. Personas torturadas. Cuerpos marcados. Rituales realizados en medio del bosque. Y en todas aquellas imágenes aparecía el mismo símbolo. Una cruz formada con unas tijeras abiertas. El conductor apretó el rosario y continuó rezando. Las bolas de fuego golpeaban el automóvil desde ambos lados, tratando de empujarlo fuera de la carretera. Las luces del vehículo parpadeaban. El parabrisas estaba agrietado. Los cristales laterales se habían roto. Pero no redujo la velocidad. Condujo durante lo que pareció una eternidad. Hasta que, en el horizonte, apareció una línea de luz.
El primer rayo del amanecer atravesó los árboles. En ese instante, las bolas de fuego comenzaron a desaparecer. Una por una se apagaron en el aire. La carretera quedó nuevamente en silencio. El hombre sintió una paz profunda. Continuó conduciendo hasta regresar a la gasolinera. Estacionó el automóvil y permaneció varios minutos dentro, tratando de comprender lo que acababa de ocurrir. Después entró a la tienda. Tomó algo de comida y se acercó a pagar. Abrió la cartera. Todos sus documentos seguían allí. El dinero también. Pero entre los billetes había algo que él no había guardado. Era una pequeña figura hecha a mano. Estaba construida con ramas secas, diminutos huesos y mechones de cabello oscuro. Sus brazos habían sido colocados formando una cruz. Y en el centro del pecho tenía dos pequeños fragmentos de metal. Eran las hojas de unas tijeras. Comprendió entonces que la cartera nunca se había caído por accidente. Alguien había esperado que regresara. Alguien había colocado aquella figura dentro. Quizás las cruces en las puertas no estaban allí para evitar que algo entrara. Quizás estaban allí para impedir que algo saliera. El hombre arrojó la figura lejos de la gasolinera y continuó su viaje. Nunca volvió a encontrar la desviación. Incluso cuando años después recorrió la misma carretera, no encontró el camino de tierra ni las casas. Algunos habitantes de la zona aseguran que aquel pueblo no tiene nombre. Otros dicen que aparece únicamente durante ciertas noches, cuando necesita encontrar a alguien que transporte algo fuera de sus límites. El hombre jamás volvió a pasar por allí después del anochecer. Pero desde aquella madrugada, todas las tijeras de su casa aparecen abiertas. Incluso cuando está seguro de haberlas guardado cerradas. Y algunas noches, cuando observa por la ventana, alcanza a distinguir pequeñas luces flotando entre los árboles. Esperando. Como si todavía supieran dónde encontrarlo. La verdad siempre deja una sombra.